lunes 6 de abril, bienvenidos a las noticias a las 6. Transportistas y agricultores prevén un mega bloqueo nacional para este lunes 6 de abril. Tomen sus precauciones. Las autoridades informan que se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses para atender sus demandas. Miles de vacacionistas regresaron a la Ciudad de México y reportaron fuertes congestionamientos viales en principales casetas del país. Capufe indicó que la mayor carga vehicular se registró entre Guerrero y Morelos. Tras 11 días de búsqueda, buzos especializados se suman a las labores de rescate de los 3 mineros atrapados en la mina Santa Fe. Esto es en Sinaloa. Autoridades federales informaron que aumentó de 300 a 353 el personal encargado de este rescate. Un juez vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de Tabasco por el delito de desaparición forzada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extiende el ultimátum a Irán para permitir, dice, el paso de buques en el estrecho de Hormuz. En tanto, el gobierno iraní advierte de posibles fugas de gas de radiación tras el impacto de un misil estadounidense cerca de la central nuclear de Bushehr. Gabriela Jaque se convirtió en la primera basquetbolista mexicana en ganar el campeonato universitario en Estados Unidos. La mexicana lideró la victoria con 21 puntos en la gran final del torneo. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos iniciando la segunda semana de vacaciones y es un gusto acompañar esta mañana a Araceli Aranday. ¿Cómo estás, Sara? Muy contenta de estar aquí, un orgullo ser parte de este equipo. Así es, muchas gracias por acompañarnos, muchos todavía de vacaciones, así que vamos a ponernos al día importante y lo más relevante como siempre aquí en nuestra pantalla y estamos también en Radio Ara. Por supuesto, saludamos a nuestras radioescuchas en el 95.7 de FM. Claro, es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional en redes sociales. Síganos en todas, ahí estamos informando, las tiene en pantalla. Puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que está ahí en pantalla. Aquí sus opiniones y comentarios los leemos, siempre importantes. Hashtag 11 Noticias. Tomen precauciones, la amenaza persiste a esta hora de la mañana, 6:09 en la hora del centro. Mega bloqueo nacional. Algunas organizaciones de transportistas y agricultores lo habían anticipado para iniciar en las primeras horas de este lunes 6 de abril. Gobernación ha expresado que no existe razón alguna para manifestarse y menos sí para afectar a terceros. En un comunicado, la dependencia federal informó a la ciudadanía que la Secretaría de Gobernación y la de Agricultura y Desarrollo Rural se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses del 2025 para atender demandas de los mismos. Y es que miren, la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha encabezado reuniones previas, se han atendido y dado solución a sus demandas en el corto plazo. Muchas de ellas están en marcha, sobre todo lo que tiene que ver con necesidades de los productores de granos básicos. Hablamos del precio internacional de los mismos, hay que cuidarlo frente al panorama internacional. Y ante ello, de noviembre a la fecha, se dispusieron 3.412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a casi 41,000 productores, a los cuales se ha apoyado de manera directa. A nadie se le ha negado el apoyo, informó Gobernación. Pero además se ha llegado a un acuerdo en beneficio de las y los productores en Sinaloa para la próxima cosecha. Pero también sabemos de reuniones previas con distintas organizaciones de transportistas en las que ha participado también Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras. Uno de los más sentidos temas que han presentado en estas mesas de negociación y otras quejas relacionadas también con trámites en este sector.
Resaltó que la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros. En el comunicado se destacó que el Gobierno de México siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo este lunes 6 de abril cualquier manifestación que se presente. Pero sí hay organizaciones nacionales que se han deslindado de este bloqueo anunciado para hoy, lunes 6 de abril, cerca de las 7 de la mañana podría iniciar. ¿Quiénes lo encabezan? La Asociación Nacional de Transportistas ANTAC en varios puntos de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México, ha señalado a través de un comunicado lo siguiente. Por ejemplo, miren, Confederación de Cámaras Nacionales Industriales de México, la CONCAMIN, asociaciones nacionales también de productores de autobuses, camiones y tractocamiones. Hay asociaciones de transporte privado, cámaras de autotransporte de carga y del autotransporte de turismo, que dejaron muy en claro: no somos parte de esta movilización, no participaremos en este bloqueo, estamos fuera de esta iniciativa. A su vez, los transportistas han indicado que el sector sí enfrenta retos, pero consideraron que el camino adecuado para la solución es el diálogo y la coordinación, no la afectación a vías de comunicación como se pretende. Hay otras asociaciones que también se han deslindado de los bloqueos, como el Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, entre muchas otras. Han emitido distintos comunicados en las últimas horas. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Transportistas, que contempla bloquear 5 accesos a la Ciudad de México, considera que van a estar presentes, ojo, en las salidas a Puebla, Cuernavaca y Pachuca, y al menos amenazan con hacerlo en 6 puntos más a lo largo del país. ¿Cuál es su argumento? Su movilización, dicen, se basa en que el gobierno no está atendiendo su demanda de mayor seguridad carretera. Hablan de extorsión, de la que sufren, dicen, todos los días, por la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicio al precio del diésel. Razones, ellos argumentan, que tienen para esta movilización. Vamos a estar pendientes informándole si se hace o no este bloqueo. Y durante este periodo vacacional de Semana Santa se registró una ocupación hotelera del 70% en los estados del centro bajío del país. Por ejemplo, en Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí se destacan por su representación, que es de la Pasión de Cristo y la Procesión del Silencio. En Aguascalientes, la actividad turística se ve impulsada por la oferta cultural y urbana. En Guanajuato, la entidad consolida una oferta de turismo religioso y cultural. Y Zacatecas fortalece su atractivo con el Festival Cultural de Zacatecas, así como con representación del Vía Crucis. Por otro lado, el estado de Guerrero registró una ocupación en general por arriba del 90%, de acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado. Al corte más reciente, Taxco registra una ocupación del 100%, el puerto de Acapulco del 95%, e Ixtapa del 90%. El periodo vacacional de Semana Santa concluye el próximo 10 de abril. Por lo que se espera que la Secretaría de Turismo reporte el total de visitantes de casa e internacionales que se registraron en todo el país. Y sabemos, Araceli, que en México muchas personas pues deciden en esta Semana Santa no solo participar en las actividades religiosas y culturales, también se toman o nos tomamos tiempo para un buen descanso y la convivencia con la familia. Por supuesto. Y fíjate que durante estos días las familias eligen destinos turísticos como la playa o los pueblos mágicos para pasar esas vacaciones que tanto anhelamos y ansiamos. Así es, bien bronceados, bien descansados y relajados. Muchos quizá nos están viendo desde esos lugares, otros en casa esperando el turno de irse de vacaciones. Pero miren, quienes no perdonan son estudiantes de educación básica, siguen descansando esta semana, muchos incluso ya están de regreso a casa. Y este domingo se reportó una alta afluencia vehicular en los principales accesos a la Ciudad de México. Todos los vacacionistas que venían justo de estos días de paz y descanso. Le contamos en la siguiente nota, es Luis Valdés.
Decenas de vacacionistas comenzaron el regreso tras el asueto de Semana Santa. Y para no variar, el congestionamiento vehicular en el camino fue lo que marcó el regreso, como lo compartieron los paseantes que volvieron a la ciudad a través de la caseta de Tlalpan. Bastante cargada desde antes de Tres Marías. Yo creo que ha de ser una fila para automóviles como de 2 horas, yo creo. 6 horas. 6 horas nos aventamos. Hay algo de tráfico. Incluso nos hizo desviarnos hacia la Libre, pero pues bueno, ya estamos por acá. Uy, como 6, 7 horas. ¿Desde Acapulco? Tráfico. Pero el tráfico fue lo de menos cuando se disfrutaron las vacaciones en Acapulco o en Morelos. Muy rico. Sí, una bonita experiencia. No, pues estamos bien, todos vamos bien, vamos a casa, vamos a descansar, porque mañana ya ve que empieza la semana nuevamente. Sobre el tráfico, Caminos y Puentes Federales indicó que la mayor carga vehicular se registraba entre Guerrero y Morelos. 11 Noticias, Luis Valdés. Bueno, y como parte de la Semana Santa, es el Sábado de Gloria, la quema de Judas, toda una tradición. ¿Cómo se puso en la colonia Santa María la Ribera? Pues ahí, miren, se marcó así el fin de la Semana Santa, dedicado con muchos de estos Judas que se queman al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como así, quemaron los Judas. Una oportunidad para manifestar su descontento frente a las políticas migratorias evidentes del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump. También protestan contra la guerra en Asia Occidental. Y más Judas hechos con cartón fueron incendiados. Ahí vemos los cohetes, parte de una tradición popular que se realiza en esta temporada de Semana Santa y también que es parte del Festival de Cartonería que se realiza año con año. Y como vemos, con el debido cuidado para las personas asistentes, bueno, cientos de ellas se reunieron ahí entre comparsas, entre música, chinelos, danzas, bailes. La música no pudo faltar, música de viento, mucha de ella por las calles de la icónica colonia de la alcaldía Cuauhtémoc. En temas políticos del país, el Senado revisaría esta semana el nombramiento de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, en X, en donde compartió la agenda de la semana del 6 al 10 de marzo. La representante de la Cámara Alta destacó que esperan la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum del relevo del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien, recuerden ustedes, dejó el cargo por cuestiones de salud. Además, la Cámara Alta contempla la revisión de la iniciativa presidencial en contra del feminicidio, así como las minutas de la reforma al Código Fiscal de la Federación y la ley para el fomento de la inversión en infraestructura, entre otros temas. Ya transcurrieron 13 días del derrumbe de la mina Santa Fe en el municipio del Rosario, en Sinaloa, y siguen atrapados 3 de los mineros. Hay buzos del Batallón de Atención a Emergencias que se han sumado a las labores de rescate. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que realizan tareas de verificación, exploración, continúan con estos trabajos que no han parado, buscan localizar y dar buenas noticias sobre el paradero de los 3 mineros. Las autoridades han informado que aumentó también el número de personal encargado del rescate, ya son 353, y han detallado que está instalada una bomba de 25 caballos de fuerza para extraer agua y residuos minerales de la llamada zona cero, donde ocurrió precisamente este derrumbe. Se ha logrado hasta ahora reducir 2 metros el tirante de agua dentro de la mina. Esperamos buenas noticias, que los encuentren y que estén a salvo. La Fiscalía General de Justicia de Tabasco obtuvo vinculación a proceso en contra de Hernán B., exsecretario de Seguridad de Tabasco, por el delito de desaparición forzada de personas. La dependencia indicó que la decisión del juez se dio durante la continuación de la audiencia intermedia que se retomó este sábado. Por lo anterior, dio un plazo de 2 meses para la investigación complementaria y en caso de ser encontrado culpable, el exfuncionario tabasqueño podría recibir una cadena de hasta 60
años de prisión. El también señalado como líder del grupo delictivo La Barredora se encuentra recluido en el Altiplano en el Estado de México desde el año pasado por delitos de fuero federal. Hablemos de la Conagua, que clausuró obras y extracciones ilegales en los ríos de Tabasco. Esto se debió a denuncias ciudadanas, anónimas por supuesto. En el ejido José María Pino Suárez, en el municipio de Centro, se detectó la construcción ilegal de estructuras de concreto y acero tipo chiqueros o establos, así les llaman. Medían 114 metros. El responsable no contaba con títulos de concesión, por ello procedió la clausura de la obra. En la ranchería Lázaro Cárdenas también se deshabilitó una operación de extracción de arena mediante una draga de succión. Se encontraron 2 excavadoras, una rampa de acceso construida tras la remoción de agua del río. Al mismo tiempo se colocaron estos sellos de clausura en el sitio y finalmente en otra ranchería, Cumuapa, esto es en el municipio de Cunduacán, se prohibió el uso de una draga de arrastre que extraía material pétreo y a su vez lo almacenaba en afloramientos dentro del cauce, igual sin los permisos correspondientes. Y mire que sobre los hechos relacionados con el fallecimiento de personas en Hermosillo, Sonora, la Secretaría de Salud Federal informó este sábado que realiza análisis técnicos y pruebas de laboratorio para precisar las causas que ocasionaron estas muertes. La Dirección General de Epidemiología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y autoridades sanitarias locales trabajan en esta investigación. Y es que el viernes pasado la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que investiga la muerte de 4 personas que se sometieron a un tratamiento de inyecciones de suero vitaminado en una clínica particular. Luego de las denuncias ciudadanas, la dependencia cateó el lugar y decomisó expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas y también medicamentos inyectables. La Fiscalía informó que se investiga una posible mala práctica médica por parte de este médico tratante. Las víctimas, 2 hombres y 2 mujeres, estaban siendo atendidas por la misma persona y en el mismo lugar, una clínica privada. Este cóctel inyectable de sueros vitaminados se le conoce como Vitamin Drive, práctica puesta de moda por diversas actrices estadounidenses principalmente. Este es un procedimiento intravenoso. Se busca supuestamente eliminar toxinas y revitalizar el cuerpo, entre otras promesas, sin base científica. Esto es muy importante. Estas bases científicas no existen hasta el momento. Especialistas y autoridades en salud han advertido los riesgos de esta práctica. ¿Cómo les ha ido a las personas que utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar un taxi de aplicación? Vamos a revisar porque, miren, el gobierno federal continúa aplicando restricciones hacia estos taxis que están operando en la terminal aérea aquí en la capital del país. Y Azucena Rangel nos habla de la otra parte, las y los usuarios que están padeciendo esta situación. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúan los operativos para evitar que los taxis de aplicación recojan pasaje, ya que es una zona federal. Este tipo de servicio no cuenta con permiso para operar en la bahía del aeropuerto, una medida que causa molestia a quienes trabajan para estas plataformas. Yo creo que todos tenemos derecho a trabajar y los que pagan tienen derecho a escoger qué servicio es el que quieren. Pues yo creo que únicamente si los taxistas mejoraran las tarifas, nosotros no ocuparíamos estar levantando pasaje aquí. Considero que pues al final sale para todos. Mientras que los taxistas, a quienes muchos han señalado por querer acaparar el servicio de transporte privado, aseguran que no se toma en cuenta que ellos pagan permisos especiales para poder operar en esa zona. Por ejemplo, todo tiene un costo. Para poder sacar una tía que le llaman hay que pagarla. Para sacar un tarjetón que le llamamos aquí hay que pagar. Y Uber no paga nada de esto. En medio de esta disputa quedan los usuarios, algunos de ellos en contra de esta medida y otros que empatizan con el gremio taxista. Cuando tú comparas los precios de la plataforma con los que están aquí en base, son casi de 300 pesos la diferencia, 400 pesos. Quiero pensar que pagan mucho impuesto. Quiero pensar, aparte de que tienen que pagar
como una tarjeta y placas. Para tratar de evitar estas diferencias, el pasado 24 de marzo, la agrupación MX Taxi y Uber acordaron que los taxistas concesionados pueden ofrecer sus servicios a través de la plataforma y tener las mismas funciones de seguridad. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Azucena Rangel. Ahora pasamos al pronóstico del tiempo para las próximas horas. Este lunes el Frente Frío 43 se extenderá sobre el Golfo de México y causará lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas, de menor intensidad en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche. En la capital del país únicamente caerán chubascos durante la tarde y noche. El oleaje será alto, se pronostican olas de hasta 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. El evento de norte traerá vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y en las costas de Oaxaca y Chiapas. En cuanto a las temperaturas máximas, continuará la onda de calor en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y en Sinaloa, Nayarit y Morelos iniciará una nueva onda de calor. El termómetro alcanzará los 45 grados Celsius. Finalmente, durante la noche y madrugada del martes 7 de abril, caerán heladas en las sierras de Durango con mínimas de 10 grados bajo cero y de hasta menos 5 grados en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Cuide su salud y prevenga sus salidas. 11 Noticias. Bueno, a las 6:28 en la hora del centro vamos con avisos útiles. Esta mañana Araceli Aranday, servicios de emergencia, laboran sobre Eje 3 Oriente a la altura de calle Avena, muy cerca de Viaducto Río de la Piedad. Hay lento avance en la autopista México-Pachuca. Considérelo, esto es desde 5 de febrero y hasta superar la zona del Vigilante. A vuelta de rueda en la autopista México-Puebla, de Alcatraz al distribuidor vial La Concordia. Otro punto complicado es el anillo periférico de la Avenida de los Maestros a Toreo. Así nos vamos a la pausa y regresamos con más. No le cambien. A las 6:30 en la hora del Centro Más Noticias, aquí en el 11, el gobierno de la Ciudad de México publicó un posicionamiento para respaldar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la presidenta Claudia Sheinbaum frente al informe del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dice? Considera que se trata de un documento basado fundamentalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, extrapolando, asegura, lo sucedido durante ese periodo a la actual realidad en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que la desaparición forzada en nuestro país ha dejado de ser una política de Estado, por lo que rechazó también las conclusiones de este Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en las que se solicita a la Asamblea General de la ONU examinar la situación del tema en nuestro país. Y añade también que la ONU es un órgano de expertos independientes, esto lo dice entre comillas, que actúan a título personal, en cuya revisión preliminar sobre la situación en México se presentarían indicios fundados de que se han cometido, asegura, desapariciones forzadas. También de manera textual dice que se ha realizado esta práctica sistemática y la CNDH afirma que el CED tomó su decisión basado en peticiones de organizaciones manipuladoras y colectivos de familiares de desaparecidos. Y aclaró que en los últimos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado y recomendado el esclarecimiento de las desapariciones sucedidas en la llamada Guerra Sucia. Y que si bien está pendiente de saldarse la deuda con las víctimas de la violencia política de Estado, es un hecho, dice, que las desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales descendieron hasta casi desaparecer. Así este comunicado. Y tras informar que tomaría unos días de descanso con motivo de la Semana Santa, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en la red social X un mensaje para expresar sus mejores deseos a todas las mexicanas y mexicanos. El anuncio lo acompañó de una fotografía en la que aparece acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, una mañana de caminata con Jesús disfrutando la naturaleza, dice la publicación. En ella, ambos aparecen caminando sobre un sendero arbolado, sin especificar qué lugar es,
pero se presume que sea en la Ciudad de México, luego de que la presidenta dio a conocer que permanecería en la capital del país para organizar su agenda mensual de actividades oficiales, como pocas veces. La presidenta viste ropa deportiva y gorro con visera. La publicación de Sheinbaum se da en el contexto del Sábado de Gloria, fecha importante para millones de personas mexicanas que practican el catolicismo. Este lunes, la presidenta retoma su agenda de actividades públicas después de que este jueves y viernes no se llevaran a cabo las conferencias matutinas por la Semana Santa. Y vamos a ver cómo fue el cierre de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa en su primera edición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Asistieron millones de personas a lo largo de toda la semana a ver cómo se realizaba la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo allá en Iztapalapa. Récord de asistencia, afortunadamente saldo blanco, 600,000 personas más que en la edición de 2025 estuvieron este año en Iztapalapa. El éxito de esta jornada nos permite decir con firmeza que el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad está en buenas manos. Son 2.797.500 personas, 600,000 más que el año pasado. ¿Y por qué no continúa la diversión en esta segunda semana de vacaciones? El Santo Chapuzón sigue en la Utopía Mixhuca con albercas y areneros para toda la familia. Así quienes todavía disfrutan de esta semana de Pascua de descanso tienen hasta el 12 de abril si quieren acudir allá a Mixhuca para disfrutarlo. Nos cuenta Luis Valdés en la siguiente crónica. Para el calor no hay nada mejor que un chapuzón. Lo de menos es si es en la costa o en medio de la ciudad. Un sábado temprano, tomar el fresco, relajarse mientras los niños juegan, la gloria. Está limpio, está muy bonito y sobre todo que hay mucha seguridad. Todo muy bien, muy atractivo y muy buena idea de venir acá un rato a divertirse. Está muy buena la idea de que hicieron aquí en el DF, me pareció bien, excelente, los felicito. Es el Santo Chapuzón Vacacional en la Ciudad 2026. Son 15 albercas públicas que estarán hasta el 12 de abril en la Utopía Mixhuca, con actividades como zonas con arena tipo playa, juegos acuáticos y chapoteaderos, áreas de descanso con camastros, espacios infantiles como alberca de pelotas, spa para mujeres, juegos de mesa y otras actividades recreativas. Claro, siguiendo unas cuantas recomendaciones para entrar a las albercas y el sitio. A que se enjuaguen bien los pies, que no entren con cremas, collares, pulseras, porque pueden pasar un accidente. Que vengamos con la mejor actitud, que sigamos las indicaciones del personal que supervisa el funcionamiento de las albercas y que disfrutemos mucho estos días de Semana Santa. Hoy por Semana Santa, a toda la gente y dándoles el apoyo. A lo mejor no hay economía, pero gracias a la Ciudad de México nos apoyó para que los niños se divirtieran. Y las infancias y sus amigos encantados. Me fascinó. ¿Por qué? Por el agua, los juegos, en la arenera, por todo. Y mi pana, que es novio de mi hermana. Muy chido, lo recomiendo. ¿A quién se lo recomiendas? A todo el mundo. Es muy chido, divertido. Con imágenes de Eduardo Casanova y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Luis Valdés. Bueno, vamos a entrar en el tema deportivo con esta cápsula que les presentamos. ¿Será que se termina una era en el fútbol? Con el retiro de figuras importantes, Ronaldo y Messi. El adiós en esta Copa del Mundo 2026. Vamos a ver. Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 Noticias a 66 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. La Copa del Mundo 2026 marcará el adiós del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi. Ambos suman 5 justas disputadas, pero solo Messi se ha coronado campeón al levantar el título en Qatar 2022.
Todo está listo. Y ya está lista con la información deportiva Beatriz Pereira. Bienvenida. Hola, Betty. Hola, Araceli. Lupita, buenos días a todos quienes han madrugado y ya nos ven desde casa. Gabriela Jaque se convirtió este domingo en campeona de la NCAA tras formar parte de la histórica victoria de UCLA sobre la Universidad del Sur de Carolina. Esto es un resultado que colocó a la mexicana en la élite del básquetbol colegial. Yanay Zárate nos presenta la información. El básquetbol tiene raíces e identidad mexicana. Gabriela Jaques es hoy la basquetbolista que está marcando una nueva historia al ser la primera mexicana en ganar el campeonato universitario en Estados Unidos. Y lo hizo con la Universidad de California en Los Ángeles, venciendo 79-51 a la Universidad de Carolina del Sur en la final del torneo de la NCAA femenina. Ahí la mexicana brilló con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Un doble-doble que coronó su temporada y le dio a su universidad el primer campeonato nacional en la historia. Por suerte toda mi familia estaba aquí, mis padres, mis 2 hermanos, muchos tíos y tías y primos. Aprecio muchísimo su apoyo y estoy muy agradecida de que mi hermano mayor haya venido en avión para apoyarme, no solo a mí, sino a todo el equipo. Él es un apasionado de UCLA y de nuestro equipo. Tiene mucha confianza en nosotros y siempre nos ha apoyado, así que sé que también significó mucho para él, pero no solo para él, sino para toda mi familia. Gabriela nació en California, tiene 22 años y mide 1.83 metros. Proviene de una familia orgullosamente mexicana, de abuelos migrantes que llegaron a Estados Unidos, de padres que fueron destacados jugadores universitarios y un hermano mayor que hoy brilla en la NBA. Así, Gabriela creció con la pasión por el deporte y hoy ella escribe su propia leyenda en la duela. Durante la temporada promedió 13.4 puntos, 5.4 rebotes y 2 asistencias por partido, consolidándose como la líder del equipo. Además fue seleccionada en el quinteto ideal del Final Four y se perfila para ser elegida en la primera ronda del draft de la WNBA, este 13 de abril, convirtiéndose en la segunda jugadora de origen mexicano en llegar a la Liga Femenil de Estados Unidos. Su gran nivel en la duela la ha llevado a formar parte de la Selección Nacional de México en los Juegos Panamericanos, llevando su talento y orgullo patrio a cada cancha del mundo. Pero más allá de los números, Gabriela simboliza perseverancia y superación en un país donde ser latina, migrante y mujer no siempre es fácil. Cada bote, cada rebote y cada punto son la prueba de que México también puede conquistar las canchas estadounidenses. 11 Noticias, Yanay Zárate. Mientras tanto, en el béisbol de las Grandes Ligas, otro mexicano más escribió su nombre en la historia de este deporte. El catcher sonorense Brandon Valenzuela debutó este domingo en el juego en el que los Azulejos de Toronto vencieron 3-0 a Medias Blancas de Chicago. Valenzuela, de 25 años, es el pelotero nacido en México número 153 en llegar a las mayores. Logró su sueño debido a que el receptor titular de los Azulejos, el también mexicano Alejandro Kirk, se fracturó el pulgar izquierdo. Valenzuela, formado en la academia que los Diablos Rojos del México tienen en Oaxaca, fue llamado de último momento y se estrenó pegando de hit en su primer turno al bat. El delantero azulgrana Lamine Yamal volvió a sufrir insultos y gritos xenófobos en el estadio del Atlético de Madrid. Esto durante el encuentro entre el equipo del Atlético de Madrid y el Barcelona. Ocurrió que un aficionado del Estadio Metropolitano ofendió al también seleccionado nacional español mientras Lamine Yamal cobraba un tiro de esquina. Los hechos ocurrieron delante de uno de los árbitros asistentes, quien no hizo absolutamente nada para activar el protocolo correspondiente. La futbolista estadounidense en retiro Megan Rapinoe, 2 veces campeona del mundo, se pronunció sobre la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional de realizar pruebas de feminidad para determinar quién podrá participar en las competencias de la rama femenil. Rapinoe dijo que promueve el odio contra las mujeres trans, que esto está alineado a la política conservadora de derecha de Donald Trump y que es frustrante que impidan que participen personas sobre quienes se considera que tienen una ventaja injusta.
El estadio Alejandro Villanueva y el inmueble donde juega el Alianza de Lima dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y al menos 47 heridos luego de que una estructura colapsara al interior del recinto. Esto, en el estadio se dieron cita a los aficionados para el famoso banderazo que se realiza antes del Clásico Nacional ante el Club Universitario de Deportes, y debido a la cantidad de personas que estaban en la tribuna sur, algunos de ellos cayeron encima de otros, razón por la que Freddy Cornetero, de 39 años, fue asfixiado. El resto de las personas que fueron trasladadas a un hospital con lesiones menores ya fueron dadas de alta. Y con esto concluimos la información deportiva. Betty, me queda la duda, ¿cuál es el protocolo que se tiene que aplicar en este caso por parte del árbitro por los gritos xenofóbicos? Tienen que detener el partido y convocar a través del sonido local a los asistentes para que no ofendan, no insulten, para que no tengan estas conductas que a su vez pueden ser generadoras de más violencia en la grada. Es la segunda vez que le pasa a Lamine Yamal, y tampoco en la ocasión anterior, que era un juego justamente de la selección de España, se activó el protocolo. Todavía el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, decía que pues esto de la xenofobia y el racismo no existe en España y que es injusto decir que es una realidad. Lo que vemos cada partido me parece que nos deja muy claro que hay personas que tienen un comportamiento muy reprobable y que no se está haciendo nada para atacar esto. ¿Y para el árbitro no hay una sanción por no aplicar el protocolo? No, pues imagínate, si no sancionan al agresor, el árbitro que nada más se quedó parado viendo, pues no, de ninguna manera. Hay un hueco también, ¿no? Por supuesto, o sea, es decir, hay una complicidad, la Federación de Fútbol de España, la Liga también, ellos son los que tienen que llevar a cabo las acciones para evitar que esto siga ocurriendo, ¿no? Es terrible ver cómo a su propio jugador, el que los va a representar en el Mundial, que es de origen marroquí, lo estén ofendiendo por sus orígenes, por el color de su piel, por su aspecto, ¿no? Se da muy seguido en los partidos en España, me parece que es algo que intentan negar, pero que bueno, pues el sol ya no se puede tapar con un dedo. Claro, claro. Betty, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, excelente día. Hasta mañana, Betty. Y para mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes de educación media superior, la Secretaría de Educación Pública invertirá por primera vez en este nivel escolar 37.5 millones de pesos como parte del programa La Escuela es Nuestra, para transformar 25 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocido como CONALEP, ubicados todos ellos en la Ciudad de México. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que con este recurso las aulas serán renovadas, los talleres también serán modernizados, también habrá nuevo mobiliario, equipamiento tecnológico y sobre todo espacios más seguros. Todo esto como parte también fundamental de la nueva escuela mexicana. Delgado Carrillo informó que el programa LEN ha tenido un impacto claro y significativo en los planteles de educación básica y ahora también en los de educación media superior, donde se han realizado acciones orientadas a reducir desigualdades y garantizar entornos dignos, funcionales y seguros para la formación académica y profesional de las y los jóvenes. Por su parte, el director general del CONALEP, Rodrigo Rojas, señaló que contar con instalaciones adecuadas incide directamente en el aprovechamiento académico y en la construcción de trayectorias exitosas hacia este mundo laboral. Vámonos con Arnold Gutiérrez esta mañana en vivo. Arnold, ¿habrá o no bloqueo en los accesos a la Ciudad de México? Cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenos días a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Informarles que estamos en la Plaza de Cobro de San Marcos, la México-Puebla. Y bueno, comentarles que hay tráfico intenso en estos momentos en ambos sentidos. El asunto es que ya hicimos el recorrido, no hemos encontrado ningún bloqueo hasta este momento. Hay patrullas, eso sí, en dirección hacia la Ciudad de México y también salida hacia Puebla. Hasta estos momentos lo que hemos estado observando es que posiblemente se deba por el regreso de vacacionistas hacia la Ciudad de México y en sentido contrario, pues las actividades de rutina que realizan comúnmente transportistas. Y ustedes van a poder observar estas imágenes de mi compañero Eduardo Zamudio, que es dirección hacia Puebla, es la salida. Hay tráfico intenso, como ya lo mencionaba, pero porque hay muchos camiones que están saliendo
y esto hace que sea más lenta la salida, y también en el sentido contrario, pues también genera este mismo problema. Resaltar también que hace unos momentos la misma Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en sus redes sociales informando de que no hay motivo o razón alguna para poder realizar un bloqueo como se ha anunciado, sobre todo en las principales de acceso y salidas de carreteras hacia la capital de aquí de la Ciudad de México. También mencionarles que dicen que las mesas de diálogos que se realizaron el año pasado por noviembre se habían destinado más de 3,000 millones de pesos para apoyar también a campesinos que protestaban por los bajos precios de los granos básicos, y también más de 4,000 productores que estuvieron de acuerdo para poder realizar estos cambios que estaban exigiendo, pidiendo los campesinos y también los transportistas, porque uno de los puntos es que demandan también seguridad en las carreteras federales, sobre todo en las autopistas. Así que la situación está tranquilamente en estos momentos, y seguiremos atentos en cuanto venga o veamos algún grupo de personas que intenten bloquearlos, les estaremos informando. Pues sí, luego llegan, Arnold, como dicen en Operación Hormiga, aparentemente no hay nadie y de pronto se dejan venir. Aquí la cuestión es que, como hemos visto en anteriores bloqueos, pues lo hacen incluso con sus unidades, bloqueando los accesos. Ellos habían hablado de las 7 de la mañana, pero por lo pronto en la México-Puebla, como tú bien señalas, no parece haber ningún intento hasta ahora, que son 10 para las 7 de la mañana, de que esto fuera a ocurrir. Es correcto, Lupita, pues estamos atentos a lo que pueda suceder en los próximos minutos. Les vamos a informar y cualquier asunto, aquí estamos desde el punto de la zona oriente del Valle de México. Solo el tráfico normal ya de para algunos regreso a las actividades. Arnold, pendientes, nos enlazamos contigo cuando esto ocurra, si es que se da. Gracias y buenos días. Buen día. Gracias por la información, seguimos. Bueno, pues yo regreso de vacaciones con un regalo en mano. Miren. Lo traje desde la semana pasada. Conviene irse y regresar con estas buenas noticias. Miguel, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pues, ¿O imágenes? Va, por ahí hay un par de presentaciones próximas programadas. Ya daré los detalles cuando sea. Eso, y luego nos debes unos poemas que también prometiste que nos ibas a leer. No ha habido chance, pero esta semana, ¿no? Esta semana puede. Eso. ¿Con qué iniciamos, Miguel? Bueno, fíjate que hace unas semanas nos hablaron por una investigación literaria que iban buscando una cosa y encontraron otra. Está muy interesante. Vamos a ver los detalles. En una investigación literaria sobre géneros de la memoria surgió una pregunta. ¿Qué buscan las personas adultas heredar a las infancias y juventudes como memoria para permanecer? Y descubrieron algo que no esperaban. Es muy difícil conseguir libros clásicos de autores pioneros. Porque el mundo editorial descarta muy rápido el material de la literatura infantil y juvenil para introducir novedades. Esos libros solo se consiguen en bibliotecas o en librerías de segunda mano. Además, no aparecen en antologías y casi son inexistentes las autoras. Si aparecían nombres, eran de hombres, ¿no? Pero no de las grandes mujeres que habían hecho, por ejemplo, la educación literaria de generaciones. Esto abrió una investigación en la historia de la literatura. Comenzaron a buscar a las creadoras literarias pioneras para localizar sus obras y evaluarlas. También nos interesa mucho el influjo de estas personas en la cultura, ¿no? Cómo de alguna manera sus canciones, sus poemas o sus historias han permeado nuestra formación imaginaria. Un ejemplo, María Enriqueta Camarillo, escritora veracruzana perteneciente al Ateneo de la Juventud, fue invitada a hacer una antología para infancias. Sus obras no se consiguen, la idea es reeditarla. O sea, muy probablemente cuando hagamos esto, algún papá, mamá o abuela dirá, esto yo lo leía de niña, ¿no? O esto me lo cantaba mi mamá, o esto lo recitaba mi abuela. Suman 63 autores y autoras detectadas. Sigue la investigación a fin de explorar su calidad y su contexto. Esperan actualizar contenidos y, de manera ideal, reeditar en varios formatos.
11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y este fin de semana se cumplió el 61 aniversario de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, agrupación dedicada desde sus inicios a contribuir en la formación integral académica, incorporando la cultura y las artes, y con el fin de acercar el conocimiento de la música de orquesta a las comunidades estudiantiles. Desde Canal 11 felicitamos a la Orquesta de Casa. Bueno, y con una programación variada entre música, teatro y cine, el Festival Infantil Mojora Eñeji abre 2 recintos culturales del Estado de México para acercar el arte con las infancias. El Centro Cultural Mexiquense de Toluca y el Mexiquense Bicentenario de Texcoco recibirán numerosas propuestas para disfrutar y explorar sus espacios de forma lúdica. Una de estas propuestas es el concierto que ofrecerá el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, que será de entrada gratuita este 10 de abril a mediodía en la explanada del Centro Cultural Mexiquense de Toluca. Bueno, el hallazgo de osamentas humanas en Zacactún, Quintana Roo, ocurrió en uno de los ríos subterráneos más extensos del planeta. En las cuevas inundadas Zacactún del estado de Quintana Roo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lleva a cabo investigaciones de arqueología subacuática a partir del hallazgo de osamentas humanas de por lo menos hace 10,000 años. Vámonos al libro del día. Es Corazón de Serpiente, de Aarón Cruz, editado por el Fondo Editorial del Estado de México. Este libro en voz de su autor. Es una historia sobre el primer amor, pero tiene toques de terror y fantasía. ¿Alguna vez has escuchado el corazón de una serpiente? Las serpientes esconden sus corazones lejos de sus cuerpos y lo hacen para mantenerse seguras. Si cierras los ojos y prestas atención, es posible que escuches el latido de uno oculto muy cerca de ti. Tum tum. Cuando el pequeño Alan escucha esta historia, no le presta atención. Sin embargo, luego de conocer a una misteriosa niña, un familiar sonido no dejará de perseguirlo. Tum tum. La historia es sobre este niño, que se llama Alan, que descubre su propio corazón en el mundo después de conocer a esta niña, que se llama Sara. Podemos ver un poco a Sara, ¿no? Y quién es, conocerla es parte de la historia. Y luego con el 11 avanzamos hoy 216 páginas de la novela Por mi gran culpa de Ligia Urroz, editado por Hachette. El X de hoy es de Manuel de la Cruz y dice: si a esa muchachita le quitan su música, se marchitará. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 188 años del nacimiento del poeta sueco Dan Andersson. En su honor, el poema del día, Noche en Vela, que en alguna parte dice: en noches de vigilia sofocado, cuando el recuerdo aguijonea hábilmente, suplico por las noches del pasado que trocaran mi sangre en vino ardiente. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. A ver, Miguel, pongamos las cosas en claro. Por mi gran culpa, reconozco, y quizá me voy a ser vocera de algunos lectores. Estamos en las vacaciones, no nos perdonaste ni tantitas cuartillas. No, ya lo he perdonado y me reclaman. que ¿por qué no hay lectura en vacaciones? Oye, entonces, te lo digo porque ya viene la próxima sala de lectura, es el sábado. El próximo sábado en la librería del Fondo de Cultura Económica. Eso es bueno que lo aclare, no a las 5, sino a las 7. Ya cambiamos otra vez el horario. No, es que no había espacio y me dijeron, puede ser ahí o en la librería del Fondo de Cultura Económica, la Octavio Paz. En la Octavio Paz a las 5, en la Rosario Castellanos a las 7. ¿Cuál escoges? Y entonces le pregunté a Ligia Urroz, le dije, oye, ¿hay estas posibilidades? Dice, no, la Rosario Castellanos a mí me encanta. Claro, a todos. Pues entonces a las 7. Accesible, es un espacio adecuado, conocido, se apresta el ambiente. Además te diré, en la toma que se hace de la cámara, cualquier cámara que lo tome, ves el plafón y dices, ay, qué vistoso. Bueno, eso es una obra de arte de Jan Hendricks. Entonces estás en contacto con una obra artística por encima de la cabeza de todos. Muchas cosas por descubrir, el Fondo de Libros, qué mejor lugar. Entonces, a sacudirnos la arena de la playa. Y a ponerse al corriente. Y a ponerse al corriente, quienes han tenido un retraso por este descanso merecido para muchos. Claro, por días santos. Bueno, ya vendrá el tuyo, Miguel. Ya vendrá. Ya vendrá. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Pausa. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Distintas cámaras industriales
y asociaciones de transporte han subrayado que no se suman al bloqueo nacional previsto para este lunes 6 de abril en los distintos accesos a la Ciudad de México. Señalaron que el diálogo con las autoridades es el camino adecuado, la vía para resolver sus demandas. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se mantienen los operativos para evitar el pasaje por aplicación. Los taxistas concesionados aseguraron que ellos pagan permisos especiales para poder operar en la zona federal. Elementos de la Marina aseguraron 3 kilos de presunta cocaína en el aeropuerto capitalino. El personal de la Armada de México realizó la incautación durante una inspección de seguridad en la Terminal 2. Un elemento de la Marina salvó la vida de una persona que se ahogaba en Baja California. El guardia costero se lanzó a mar abierto tras percatarse de la emergencia en la playa Malecón. En el mundo, cientos de personas salieron a las calles de Cuba, exigen el fin del bloqueo de Estados Unidos a la isla. Los manifestantes realizaron protestas sobre ruedas para recorrer las principales avenidas allá en Cuba. Y en los deportes, el catcher sonorense Brandon Valenzuela debutó en el juego en el que los Azulejos de Toronto vencieron 3-0 a las Medias Blancas de Chicago. ¿Ojos rojos o estornudos constantes? Hoy Judith Hernández nos presenta en la Agenda Politécnica el impacto de las alergias más comunes, pues investigadores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN identificaron 20 tipos de polen que causan alergia a la población de la Ciudad de México. Aquí los detalles. Día de Agenda Politécnica y hoy hablaremos de una investigación mediante la cual se logró identificar a las proteínas contenidas en diferentes sustancias alergénicas, principalmente pólenes, para posteriormente desarrollar extractos que permitan un diagnóstico y tratamiento más específico e individualizado de las alergias. Veamos. Estornudos, secreción nasal, picazón en ojos y nariz, erupciones cutáneas, urticaria, hinchazón de labios y lengua son los síntomas más comunes de las alergias, aunque en casos severos pueden provocar dificultad respiratoria grave y baja presión arterial. Entre el 15 y el 20% de la población pueden presentar alguna alergia a lo largo de su vida, es decir, hipersensibilidad a alguna sustancia. Personas que en el transcurso de su vida o por múltiples factores genéticos, hereditarios o familiares han perdido esta tolerancia a estas sustancias, es decir, nuestro organismo reacciona de sobremanera ante el contacto de dicha sustancia. Las sustancias alergénicas más comunes dentro de casa son los ácaros del polvo y fuera de casa los pólenes. Investigadores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN identificaron 20 tipos de polen que causan alergia a la población de la Ciudad de México. Estamos trabajando con los principales pólenes que generan alergia, entre ellos el fresno y también malezas. Tenemos amaranthus quizás como una de estos referentes, y el fresno y encino. Fueron aún más allá e identificaron las proteínas de cada uno de esos pólenes que son las causantes de las alergias. Dijimos, ya tenemos estos pólenes, ¿serán que estos pólenes generan realmente alergia en la población? ¿Qué hicimos en el laboratorio? Extraímos 25 diferentes proteínas. Ahora las suspendimos y las valoramos de forma clínica y vimos cuál de esas proteínas son las que generaban síntomas de forma específica en la población. Cada una de esas proteínas puede estar presente en diferentes pólenes, sustancias o alimentos. Estos hallazgos permitirán diagnosticar de forma más específica las alergias de las personas. Hay personas que ocurre con frecuencia que comen una fruta y empiezan con comezón o inflamación de labios o paladar y piensan que es alérgico a la manzana, al plátano, al kiwi, etc. Quizás la persona es alérgica a una proteína del fresno o del amaranto o de la maleza o del pasto, y esta proteína también la contiene la fruta.
El objetivo a futuro es desarrollar tratamientos más especializados y efectivos. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Eduardo Zamudio y Yair Maya. Nos vemos la próxima. Queremos agradecer como siempre al doctor Moisés Garduño su disposición para este espacio para conversar sobre los temas que tienen que ver con el conflicto, la guerra, la situación que se está viviendo allá en Irán. Estados Unidos e Israel declaran acciones bélicas contra este país y bueno, los ataques de ambos bandos están ahí de manera constante y los efectos los está viviendo el mundo. Moisés, qué gusto, buenos días. Buenos días, Sara, Guadalupe y Araceli. Saludos a la audiencia, muy buenos días. Gracias. Coméntanos, Moisés, en qué punto nos encontramos, dadas las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un tono muy amenazante. Es ahora o nunca, dice, el estrecho de Hormuz debe ser liberado, por donde pasa pues gran parte del petróleo, del combustible que se distribuye en el mundo. ¿Dónde nos encontramos, Moisés? Bueno, yo creo que estamos en una situación muy tensa. A más de un mes de la guerra, donde hay una escalada militar por parte de todos los actores involucrados. Sí. También lo que estamos viendo es una serie de contradicciones al interior de Estados Unidos. En cada declaración de Donald Trump pues, hay una serie de amenazas que poco abonan a un ambiente de paz. Vemos también la destitución desde que comenzó la guerra, e incluso un poco antes también, desde que empezó la administración en su segundo mandato Donald Trump, de casi 12 generales y personas de alto rango del ejército estadounidense, lo cual pues compromete aún más la eficacia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un país que yo pienso que se sobreestimó el poder aéreo para atacarlo y se subestimó la capacidad de resiliencia de la República Islámica. También vemos cómo esto ha impactado en los precios internacionales de la energía, no solamente del petróleo y del gas, sino también de algunos derivados que pertenecen a algunas cadenas de valor global, como por ejemplo los derivados para los fertilizantes, para los alimentos, para la creación de chips, en el caso de gases como el helio o el amoníaco, e incluso también algunos componentes que son pues vitales para la creación de otros artefactos electrónicos. Vemos también cómo se han sacudido los mercados a nivel internacional con todo este cóctel de consecuencias que vienen del Golfo y pues también cómo está sufriendo el ciudadano ordinario en sus bolsillos, ya sobre todo en Estados Unidos y en Europa, el precio de la electricidad y todo frente a la entrada de la primavera y también de los calores del verano. Esto es lo que vemos, Guadalupe, hasta el momento, creo yo, en Medio Oriente. Claro. Doctor Moisés, muy buenos días. Te saluda Araceli Aranday. Preguntarte, ante la conferencia ya anunciada por Donald Trump el día de hoy, ¿qué se avisora desde tu expertise? Sí, Araceli, lo que Donald Trump está también afirmando en estos momentos es una nueva amenaza, ¿no? Con respecto a lo que viene en términos militares para Irán si no se acatan pues, los supuestos acuerdos que se están cocinando tras bambalinas a partir de la semana que entra. Pienso que en este caso las amenazas de Estados Unidos tienen que ver también con una falta de objetivos políticos que la guerra no les ha podido otorgar a los Estados Unidos. Vemos que ahora las cosas se complican porque no solamente el cambio de régimen no se ha dado, sino también vemos que el régimen se ha unido en sí, ha unido filas, el estrecho de Hormuz permanece cerrado, el programa nuclear pues tampoco está terminado, como Trump decía en los primeros días de la guerra. El programa de misiles, creo yo, está lejos de estar minado. Al contrario, creo que mientras Irán siga lanzando misiles hacia Tel Aviv, hacia Arad, hacia Haifa y sobre todo también a los países árabes, pues hay una evidencia muy concreta de que el programa de misiles de Irán está todo menos lastimado y sobre todo que Irán ha seguido manteniendo un contacto directo con países a los cuales le sigue vendiendo petróleo, como el caso de China o el caso de Pakistán y algunos pocos buques y buquetanques que han salido hacia el sureste asiático desde que comenzó el conflicto. Siento que esto es lo que a Trump le da la pauta para seguir amenazando
con estos tweets tan agresivos, utilizando un lenguaje tan poco diplomático, por decirlo menos, y todo esto pues agrava la situación para sobre todo la gente que ha estado también pues lamentablemente en medio de todo este fuego, con más de 2,000 bajas en Irán y algunos también en Israel y los países árabes del Golfo, ¿no? Yo creo que Trump está en un momento muy serio, con una fuerte crisis política a nivel interno, con una falta de apoyo dentro del propio ejército norteamericano, y aunque sigue siendo el ejército más importante del mundo, creo que no tiene planes de salida concretos, ni políticamente cumplibles ni verificables. Claro, ¿quién puede parar, Moisés Garduño, ya esta guerra? Si vemos a Estados Unidos con estas acciones, si vemos a Israel, que de alguna manera impulsó también a Donald Trump para esta iniciativa, este embate contra Irán, y un gobierno en Irán que, como bien nos dices, cambia la persona, pero pues la forma de actuar sigue siendo la misma. ¿Dónde está el tope? ¿Dónde está el alto? ¿De quién podría partir una iniciativa real para terminar con este conflicto, o nos estamos ya enfocando hacia una escalada mayor por lo que podemos ver en el panorama? A estas alturas del conflicto creo que los únicos que pueden parar la situación son los propios Estados Unidos y los iraníes. Incluso no hay otro actor más allá de los actores involucrados que pueda decir algo sobre la mesa de carácter vinculante. Me refiero, por ejemplo, a Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad. Se ha visto desde crisis anteriores que estos mecanismos están superados en el momento en el que estamos hablando. La crisis en Ucrania lo demostró, la crisis en Gaza lo confirmó, y ahora pues estamos ante las consecuencias de no haber actuado conforme al derecho internacional en crisis actuales. Claro. Pienso que hay actores que no quieren tampoco que esto siga, que son, por ejemplo, los vecinos en la región. Me refiero a Turquía, a Egipto, a Pakistán y Arabia Saudita, que de cierta manera se han reunido de manera informal para tratar de buscar alguna solución y pasar mensajes de carácter indirecto entre Estados Unidos e Irán. Pero estos mensajes hasta el momento no han repercutido de una manera seria, porque Irán parece que ha rechazado un cese al fuego de 48 horas que fue solicitado a través de estos mensajes durante el fin de semana, y esto pues evidentemente ha agudizado las operaciones militares por parte de Estados Unidos e Israel. Creo que lamentablemente estamos en un sistema internacional donde no está privando el derecho ni Naciones Unidas, sino está privando la ley del más fuerte, la ley del ojo por ojo, y el sistema internacional está en cambio pleno de un sistema basado en el liberalismo internacional, de leyes, de conductas, de protocolos, de normatividades, hacia un orden internacional realmente pues desordenado, alterado, transgredido por las potencias globales y regionales, lamentablemente. Doctor, ¿qué pasará con los países del Golfo Pérsico ante este comentario que realizas? ¿Qué papel jugarán? ¿A favor, en contra? ¿Cuál será el escenario de estos países, doctor? Sí, Araceli, es una pregunta muy interesante porque tienen un dilema los países árabes del Golfo. Ellos crearon su riqueza a partir de una relación muy fuerte con Estados Unidos, sobre todo cuando los británicos salieron de la región en los años 70. Estados Unidos vino a compensar la salida de ese hegemón británico y a ofrecer una serie de incentivos de carácter económico para extraer el petróleo e invertir ese petróleo del Golfo Pérsico en diferentes elementos cercanos al modelo estadounidense y al modelo capitalista. Me refiero, por ejemplo, a que la mayor parte del petróleo se sacó en dólares. Esos dólares han sido invertidos en bienes raíces, en rascacielos en Singapur, en Estados Unidos, en Europa, en otras partes de China, y todo ese enorme riqueza económica que tienen los países árabes del Golfo, tienen mucho miedo de perderla. Entonces, ellos tienen el dilema de seguir adelante con Estados Unidos, que ha sido un país que no ha defendido estos intereses porque ha preferido defender a Israel en primer lugar, o por otro lado buscar nuevos acercamientos y nuevas formas
de construir una nueva arquitectura de seguridad en el Medio Oriente junto con Irán. Y esto es lo que ha llevado a muchos analistas a decir que los países árabes del Golfo han gastado mucho dinero para no tener la seguridad que Estados Unidos les prometió, porque la mayor parte de los interceptores que detienen estos misiles iraníes han sido trasladados a Tel Aviv y a Israel, y no tanto hacia los países árabes del Golfo, a los cuales se les ha visto un tanto abandonados por esta estrategia de seguridad norteamericana. Ese es el dilema que ellos tienen, y seguramente ellos tendrán que tomar una decisión tarde o temprano para vincularse mejor con Irán, porque pase lo que pase después de esta guerra, la región ya no va a ser igual. Pensemos, por ejemplo, en los inversionistas, que después de esta guerra, preguntémonos si ellos van a querer seguir invirtiendo en estos países, si el modelo de Dubái va a seguir siendo el mismo en términos de inversión, de datos, de llegada de empresas, de inversión extranjera directa, si las empresas aseguradoras de los buques y buquetanques de petróleo van a seguir ofreciendo sus servicios frente a una región que es ampliamente volátil, y si acaso Estados Unidos va a seguir invirtiendo en bases militares, y si los países árabes lo van a seguir permitiendo una vez viendo las consecuencias que esto implica con respecto a Irán. Son muchas preguntas que están en el aire, y de esas respuestas que los países árabes del Golfo tengan dependerá mucho la reconfiguración política, no solamente de ellos, sino de toda la región donde habitan. Claro, pero vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Todos los días desde que inició el conflicto han sido cruciales. Moisés Garduño, doctor especialista en Asia Occidental de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, como siempre, buenos días. Buenos días a ambas. Un saludo a la audiencia nuevamente. Gracias. Hasta pronto. Seguimos con más. Bueno, pues nos vamos al mundo. Vamos con la información. Ingrid Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeras? Pues sí, empezamos en estos días en este día con las denuncias que ha hecho la Cruz Roja y la Media Luna Roja sobre los bombardeos contra ambulancias y equipos sanitarios también en Asia Occidental. Esta práctica ha sido desarrollada y perfeccionada por el ejército israelí en los ataques a Palestina en la Franja de Gaza. Además, Donald Trump volvió a dar otro ultimátum para que Irán permita el paso por el estrecho de Hormuz, a la par que reconoció el envío de armas a grupos que organizaron manifestaciones contra el gobierno iraní a principios de año. Por su parte, Irán se negó a negociar en esas condiciones. Veamos la historia con mi compañero Federico Campbell Peña. Con un escueto mensaje de martes a las 8 de la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el ultimátum que había dado de 48 horas a Irán para que permita circular a todo buque en el estrecho de Hormuz. De lo contrario, bombardeará puentes y centrales eléctricas. Irán reiteró que está abierto a la navegación, excepto a barcos con bandera de Estados Unidos, Israel y países que participan en la ofensiva militar en su contra. Advirtió también de fugas de radiación porque un misil de Estados Unidos impactó cerca de la central nuclear de Bushehr, la cual fue evacuada. También atacó a Estados Unidos el Instituto Pasteur en Teherán, donde se fabricaban vacunas. En el sur de Irán, soldados estadounidenses habrían encontrado al piloto del avión F-15 derribado por fuerzas iraníes, pero Irán desmintió. La operación estadounidense en un aeropuerto abandonado en el sur de Isfahán, con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada por nuestras fuerzas. 2 helicópteros Black Hawk que participaban en la búsqueda del piloto fueron alcanzados por fuego iraní, informó la agencia Reuters. El Pentágono informó que 4 soldados heridos desde el 28 de febrero en Irán son mexicanos, pero no detalló si tienen la ciudadanía, residencia o son personas migrantes en Estados Unidos. En Bagdad, Irak, cuyo gobierno ha manifestado su respaldo a las autoridades iraníes, decenas de miles de musulmanes chiitas se manifestaron contra la ofensiva de Israel y Estados Unidos y reiteraron su respaldo a Irán. Lo que intentan hacer bombardeando escuelas, puentes y atacando recursos naturales no es solo una campaña militar, sino una campaña sin sentido que ataca a civiles. En Israel, Irán bombardeó Haifa y en Tel Aviv, la policía reprimió una concentración de cientos de israelíes que protestaron contra la ofensiva militar.
Soldados israelíes, por otra parte, se desplazaron por tierra en el sur del Líbano, donde decenas de edificios quedaron destruidos por los bombardeos de Israel durante el fin de semana. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Ante miles de fieles en el Vaticano, el Papa León XIV celebró la misa de resurrección de Jesucristo y la bendición Urbi et Orbi. Hizo un enérgico llamado a detener la ofensiva militar en Asia Occidental. Que quienes tienen armas las depongan. Quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz. No una paz impuesta por la fuerza, sino a través del diálogo. El sábado, el Papa presidió la misa de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano, en su primera Semana Santa como sumo pontífice. Mientras, el sábado santo, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, presidió la ceremonia de la Vigilia Pascual en la Basílica del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. Solo unos pocos sacerdotes participaron en la liturgia debido a las restricciones impuestas por Israel ante la ofensiva militar contra Irán. Las restricciones a las que nos enfrentamos no son específicas de este año. Es una tendencia que viene ocurriendo. Un buque de China con 15.600 toneladas de arroz llegó a Cuba como parte de la ayuda humanitaria de esa nación con la isla. El embajador de China, Hua Xin, acudió al puerto de Santiago de Cuba a recibir el buque Lucky Hong. Abogó por el levantamiento del bloqueo de parte de Estados Unidos contra la isla y aseguró que Cuba no está sola. Este es un primer envío de las 60.000 toneladas de arroz ofrecidas por la República Popular China a Cuba. En tanto, en distintas partes de la isla comenzó la liberación de 2.000 personas privadas de su libertad que fueron indultadas con motivo de la Semana Santa. También fueron liberadas 27 personas privadas de la libertad de otra lista de 51 personas bajo la mediación del Vaticano. Mientras, la congresista demócrata Pramila Jayapal, quien visitó La Habana, denunció que durante su visita pudo constatar que los apagones ponen en riesgo a las infancias prematuras en incubadoras que pesaban apenas 2 libras en los hospitales. Ni los pacientes con cáncer pueden recibir medicamentos, ni las infancias pueden ir a la escuela debido a la falta de gasolina para el transporte, escribió en X, por lo cual condenó y exigió el fin del bloqueo energético, comercial y económico de la administración Trump contra Cuba. Mientras en el mundo las personas utilizan las bicicletas, patines, triciclos eléctricos como una forma de movilidad y actividad recreativa, en Cuba tuvieron otro propósito, pues manifestantes utilizaron estos medios para protestar frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana contra el bloqueo energético. Aquí la información. Cientos de personas salieron a las principales calles y avenidas de Cuba para exigir el fin del bloqueo de Estados Unidos. Sin embargo, esta vez la protesta fue diferente, pues las y los manifestantes lo hicieron sobre ruedas. En bicis, motos, triciclos eléctricos y hasta patines, recorrieron la avenida frente a la embajada estadounidense en La Habana. Con banderas y carteles clamaron el fin del bloqueo. Tenemos mucho que defender, tenemos una revolución que defender y mientras más unidos estemos, mejor. Otros aseguraron que los apagones, la escasez y las dificultades diarias están directamente ligadas a las sanciones estadounidenses. Y demostrar de que no nos pueden bloquear más. Estamos asfixiados, nos están asfixiando y queremos defender nuestra tierra. Esta movilización se da en vísperas del aniversario de la organización de pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Además, este año tiene un peso simbólico mayor por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. La meta, que sobre los hombros de la juventud recaiga la continuidad del proyecto revolucionario. Entre protesta y conmemoración, Cuba vive una jornada donde las calles se convierten en espacio de reclamo y en escenario político para todas las edades. Con información de Sandra Hernández, 11 Noticias. Una veintena de barcos franceses zarpó del puerto de Marsella para unirse a una nueva flotilla internacional en la Franja de Gaza en Palestina. Más de 1.000 personas que acudieron a apoyar la iniciativa de los barcos, en su mayoría veleros, que zarparon bajo una salva de aplausos y cantos para unirse en alta mar a la flotilla global Sumus. Ahora navegaremos para intentar romper el bloqueo
a Gaza. La mayoría de las embarcaciones zarpará el próximo 12 de abril desde Barcelona para navegar en el mar Mediterráneo hacia Gaza. En otra información, las autoridades de Alemania dispusieron que los hombres de entre 17 y 45 años de edad deben obtener un permiso de las Fuerzas Armadas para salir del país por más de 3 meses. El requisito es obligatorio e incluye a quienes deben dejar Alemania por motivos de trabajo, estudio o turismo en el extranjero. La nueva ley del servicio militar incorpora la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltaran voluntarios. La meta es reclutar a 260,000 soldados desde los 184,000 actuales. El precio del petróleo volvió a abrir al alza en pleno ataque de Estados Unidos contra Asia Occidental. El crudo estadounidense de referencia West Texas Intermediate se ubicó por encima de los $113, mientras que el Brent superó los $100 por barril. El precio del petróleo se mantiene en niveles elevados desde que el pasado 28 de febrero surgió el ataque hacia Irán por parte de Estados Unidos. Los precios del barril de Brent no alcanzaban los $70 por barril antes del inicio de los ataques. El crudo de referencia en Europa ha registrado su mayor escalada desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Los futuros del Brent, cuya volatilidad responde a la incertidumbre sobre la duración del ataque y sobre todo a las dudas sobre cuándo se restablecerá con normalidad el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Araceli, Guadalupe, esa es la información internacional. Muy nutrido el tema. Gracias, te vemos mañana, Ingrid. Muchas gracias. Y seguimos con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum presumió en sus redes sociales este video del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un flujo de 164,525 personas pasajeras, 1,233 vuelos documentados de lunes a domingo, así la semana mayor. Y previa a la publicación el pasado 3 de abril, la presidenta compartió algunas fotografías donde se aprecia también la llegada de usuarias, de usuarios pasajeros en la sala de espera. Los vuelos en el AIFA, dijo la presidenta, ya están al 100 rumbo a todos los destinos del país. Vamos a la Ahora ciencia. Nos vamos a la información de ciencia. ¿Qué te parece con Carlos Guevara Casas? Ya está aquí Carlos. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días, Araceli, Lupita, Ingrid. Buenos días también para usted. Y bueno, como todos sabemos, la semana pasada se dio nuevamente lo que podríamos considerar la segunda parte de un pequeño paso para el hombre y la mujer, por supuesto, y un gran salto para la humanidad. El paso número 2. Y bueno, esto nos referimos a la misión Artemis, que después de casi medio siglo está rumbo a la Luna, exactamente a orbitarla como lo hizo la misión Apolo 8. Pero bueno, ¿cuáles son los detalles de qué se trata esta misión? ¿Qué es lo que van a hacer? Y cómo es la nave, aquí se lo contamos en este resumen. Después de más de 50 años, la humanidad vuelve a la Luna. Esta vez para descubrir partes de nuestro satélite nunca antes vistas, establecer una base lunar y el primer paso para llegar a Marte. Este miércoles despegó el cohete más potente de la NASA, el SLS, de 98 metros de altura. En la punta, la nave Orión de 5 metros de ancho y 3 de alto. En ella viajan 4 astronautas a bordo: Reed Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Harán realidad la misión Artemis II. El primer objetivo es confirmar que todos los sistemas de navegación y comunicación de la nave espacial funcionan como se diseñó, con la tripulación a bordo y en un entorno real del espacio profundo. La trayectoria de Orión primero será orbitar alrededor de la Tierra. Esto tomará 6 días. Después, rodearán en forma de 8 la Luna para observar la parte oculta, a unos 7,000 kilómetros de ella, la distancia más cercana al satélite. En ese momento, la tripulación perderá la comunicación con la estación en la Tierra y durante 3 horas, la y los astronautas aprenderán sobre su geología, tomarán impresionantes imágenes de la Luna en primer plano y la Tierra de fondo. Luego tomará 4 días para que regresen a la Tierra. Esta maniobra tiene cierto riesgo, pues la nave espacial atravesará la atmósfera terrestre a 40,000 kilómetros por hora con temperaturas de casi 3,000 grados centígrados, la mitad de la temperatura en la superficie del Sol.
Una de las preocupaciones latentes es la radiación. El Sol puede expulsar partículas dañinas de alta energía. Los astronautas llevan un dosímetro, dispositivo que mide la radiación al que estarán expuestos, y en caso de ser necesario podrán meterse al refugio de radiación en el suelo de la nave. Durante la misión también se estudiará el equilibrio y rendimiento muscular de los tripulantes, cambios en su microbioma, sistema inmunitario y salud ocular y cerebral. Esta será la segunda de 5 misiones de Artemis. A principios del 2028, la NASA planea que la nave descienda a la superficie lunar y a finales de ese año construir una base lunar. La presencia humana será permanente y desarrollarán tecnologías para futuras misiones tripuladas al planeta rojo, Marte. Este es el comienzo. 11 Lab, Itzel Gómez Gurrola. Y bueno, las fotografías no solo cuentan historias, también permiten ver diferencias, como en este caso que la NASA compartió un par de imágenes con 54 años, precisamente de diferencias entre ellas, entre las Apolo y Artemis. ¿Qué tienen en común? ¿En qué son distintas? Aquí se lo contamos. Este es nuestro planeta visto desde el espacio. Ambas imágenes fueron tomadas desde naves espaciales de la NASA. Y aunque a primera vista lucen similares, los detalles nos cuentan una historia de más de medio siglo de exploración espacial y de pasión fotográfica. Conocida como la canica azul, la imagen tomada por los astronautas de la misión Apolo 17 en 1972 utilizó una cámara Hasselblad de película. Fue el astronauta Harrison Schmitt a una distancia aproximada de 30.000 kilómetros de la Tierra. Un solo disparo a la primera y sin retoques, y tomada con el Sol frente a la cara de la Tierra. Es de hecho la fotografía más reproducida en la historia. Pero hace 2 días, el astronauta y comandante de Artemis II, Ray Wiseman, tomó otra foto con una cámara digital Nikon D5. En esta, el Sol está atrás de la Tierra, es decir, se tomó a contraluz. Para poder hacer fotos de las estrellas, hay que usar un tiempo de exposición alto para que el sensor logre captarlas. La D5 no es un diseño reciente. Salió a la venta en 2016 y pronto se convirtió en una herramienta de trabajo de fotoperiodistas y fotógrafos deportivos por la nitidez y resistencia al maltrato. Y aunque tiene una ISO, es decir, una sensibilidad a la luz muy elevada, la cámara que viaja a la Luna fue modificada para alcanzar una sensibilidad ISO de más de 50.000. En comparación, una buena imagen tomada de noche requiere un ISO de 400. El resultado permite ver una aurora en la parte superior, volumen en la nubosidad y relieve del norte de África, que parece desconcertantemente inclinada por nuestra costumbre de colocar el norte en la parte de arriba de los mapas. Imágenes que nos recuerdan que todos los seres humanos compartimos un frágil y pálido punto azul en el cosmos. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y la Pascua y la Semana Santa también estuvieron en el espacio, porque uno de los astronautas de la nave Orión, la misión Artemis II, compartió un mensaje por esta temporada. Esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos y que todos somos iguales y que tenemos que superar esto juntos. El también piloto de combate naval mencionó lo siguiente. Ustedes son especiales en medio de este vacío, un puñado de nada, en esta cosa que llamamos universo. Tienen este oasis, este hermoso lugar donde podemos existir juntos. Glover recordó que la misión Apolo 8, que también orbitó a la Luna, coincidió con la Navidad, y en ella el astronauta Frank Borman preparó un mensaje de unión y paz para todos los seres humanos. Bueno, recientemente se dio a conocer un hallazgo alarmante en las costas de Brasil. Dejamos el espacio para irnos al mar, pero no es una buena noticia, porque por primera vez se detectó la presencia de cocaína en el organismo de tiburones de vida libre. Investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz analizaron 3 ejemplares de tiburón hocico fino brasileño capturados cerca de Río de Janeiro, encontrando una concentración de este estupefaciente hasta 100 veces superiores a las registradas previamente en otras especies
especies marinas. Este fenómeno se atribuye principalmente a la descarga de aguas residuales insuficientemente tratadas y a la actividad de laboratorios clandestinos de refinamiento de esta sustancia, aunque también se especula sobre el que se hayan vertido al océano paquetes con esta sustancia arrojados al mar. Investigadores e investigadoras advierten que esta exposición química podría alterar el comportamiento o el crecimiento y también la capacidad reproductiva de estos escualos, lo que representa pues un grave riesgo para el equilibrio de los ecosistemas allá en Brasil y también por supuesto para la salud pública, porque recordemos que con frecuencia estos animalitos también se consumen. Y bueno, al corte del 4 de abril se han recuperado 894.3 toneladas de hidrocarburo tras el derrame en el Golfo de México. En un comunicado, la Armada de México detalló que el 95.44% se recuperaron en playas y el resto en el mar, en mar abierto. Agregó que 48 playas del Golfo de México en donde arribó este material. En 32 de ellas ya no se registra, 25 son de Veracruz y 7 de Tabasco. A su vez, el grupo interdisciplinario mantiene 2,000 metros de barrera en el Golfo y que están listos ya 17,000 metros más para reforzar esta contención de este derrame. Además, se han inspeccionado 15 kilómetros de litoral en Tamaulipas en inspección del embarcadero de Coatzacoalcos para evitar posibles derrames o que alguien vierta este hidrocarburo. A mediados de febrero se registró un derrame de hidrocarburos en aguas del Golfo de México, cuyas causas aún se investiga por parte del gobierno federal. Y precisamente Petróleos Mexicanos recicla esta sustancia, el hidrocarburo que ha sido recuperado en el Golfo de México. En su cuenta en X indicó que el material recuperado se envía a plantas de tratamiento en donde se les da un nuevo uso, por ejemplo, en la fabricación de asfalto. Para tal fin, Petróleos Mexicanos cuenta con 3 instalaciones ubicadas en Tabasco y Veracruz, así como también en Tamaulipas. Y bueno, esta fue toda la información. En 11 Lab a las 6 lo esperamos para hoy, sí, por supuesto. Mira, Carlos, la que se fue de vacaciones fui yo, quizás soy la más desconectada, pero bueno, como viajaste al espacio y nos llevaste con este tema de Artemisa o Artemis 2, como las 3 son correctas, dices, ¿no? Así es. Qué emoción para la gente que lo pudimos ver. Todo lo que se ha hecho y surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, estos astronautas, según la nota de Itzel, van a regresar a Tierra. Pero ahí enfrentarían el mayor peligro si la radiación que les imponga su regreso al cruzar por la atmósfera los llevaría a un refugio. Hay un refugio en esa nave, o sea, los vemos que prácticamente en estas imágenes que presentabas, pues uno hasta acostado así, se veía muy apretadito. Sí, se ve muy apretadito, es como viajar en pecero, en combi, en hora pico. Son 9 metros cúbicos, la verdad, no todo es completamente habitable, obviamente, pero están ahí, son 9 metros cúbicos apenas. Y sí, uno de los grandes problemas con viajar al espacio más allá del cinturón de Van Allen, que es el límite de protección de la radiación cósmica, es precisamente la radiación. Ahí los tenemos precisamente. ¿Ese es el refugio o no? No, esa es la cabina completa, que en realidad es muy pequeña, pero es un poco más grande que las Apolo, es 30% más grande que las Apolo, que apenas eran 6 metros cúbicos, iban bien apretaditos, eran 3 personas ahí, acá son 4 personas, pero sí, es cierto, la radiación atraviesa todo y es algo de lo que se ha tratado de enfatizar que mejore para esta nueva nave, que es la Orión, que es la nave Orión que forma parte de esta misión. La Orión tiene mayor protección tanto física como en los trajes espaciales que están utilizando. Unos trajes naranja que también son de emergencia tienen aún más protección y sobre esos todavía se ponen un chaleco para proteger los órganos vitales del cuerpo. Entonces, además hay un área especial donde se pueden acomodar en una especie como se acurrucan, digamos,
en un pedacito ahí que todavía tiene más protección. Entonces, la idea es generar capa tras capa tras capa que impida que se dañen cuando hay, sobre todo, una tormenta solar. Porque aquí las tormentas solares, cuando nos llegan, pues, solamente en el peor de los casos, se nos va el internet media hora. Hasta ahorita se calcula que puede ser más grave en algunas ocasiones, pero hasta el momento pues no ha sido así. Pero allá, en el espacio sin protección de la atmósfera, sí es grave. Ahora, el regreso también implica pues acelerar a 40,000 kilómetros por hora, y en un ratito, se me va el tiempo, pero creo que son 10 o 15 minutos, terminan en 5 kilómetros por hora. Cuando tocan el mar, cuando se planea que toquen el mar, van a estar a 5 kilómetros por hora. Esa desaceleración, obviamente la fricción a la que se ve expuesta la nave, pues eleva las temperaturas a niveles que casi 3,000, se calcula que es casi 3,000 grados Celsius. Entonces en el espacio están a menos 250 grados. Van a pasar de menos 250 grados a 3,000 y a acelerar a 40,000, pasar de 40,000 a 5 kilómetros por hora. Es decir, si lo pensamos de esta manera, es una proeza tecnológica de dimensiones enormes, lograr una máquina donde 4 personas viajen en estas condiciones, a estas velocidades y lleguen sanos y salvos. Sí, la condición física de ellos también cuenta. También cuenta, por supuesto. Oye, Carlos, ¿y se dará a conocer este informe médico de cómo llegan? O sea, les hacen un chequeo médico cuando se van. Uh-huh. Pero cuando regresan, digo, a la luz de los comentarios que tú nos aportas, podremos conocer el estado, ¿no?, en el que el cuerpo humano llega, ¿no?, después de lo que tú nos comentas. De hecho, sí, se están haciendo ciertos monitoreos también en este momento para su regreso, ver qué tanto les afectó esta travesía. Y obviamente cuando regresan también pasan por una serie de pruebas, por una pequeña cuarentena, para estarlos revisando. Normalmente en misiones de más larga duración, orbitales, por supuesto, como la de la estación espacial, donde han pasado meses incluso, se descalcifican. El principal problema es la descalcificación, tanto para hombres, para mujeres, problemas también de pérdida de masa muscular muy graves, entonces desorientación, ¿no?, porque el cuerpo se desacostumbra. Y bueno, pendientes porque todo indica que a las 2 de la tarde aproximadamente, tiempo de México, estarán del otro lado de la Luna y se convertirán en los seres humanos más lejos de la Tierra, de cualquier cosa, de alguna relación tóxica también. No va a haber nadie más lejos, 400,000 kilómetros de distancia de nosotros. Es un récord y también, sí, como decíamos, un paso para la humanidad en esta exploración que hacemos. Somos una especie exploradora, una raza de exploradores, pues ahora esperemos que no de conquistadores. No de conquistadores, exploradores. Oye, pues le seguimos platicando después, Carlos. Gracias, te vemos mañana y nos vamos a Palacio Nacional a la conferencia. Regresamos al estudio con más información. El Vía Crucis no solo se vivió en varias partes de la capital, también se realizó en el Centro Penitenciario de Iztapalapa. La crónica con Gilberto Molina. ¡Soy libre! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Soy libre! Barrabás exclamó su libertad frente a un auditorio expectante de personas en reclusión. Están perturbando la paz y el orden de nuestro país. Un hombre libre, mientras el Jesús del reclusorio Oriente era condenado a morir en la cruz, hallado inocente por Pilatos y sentenciado por una turba. Así se vivió la representación del Vía Crucis en el Centro Penitenciario de Iztapalapa. Una escenificación simbólica en la que participaron 60 actores, internos la gran mayoría y trabajadoras del penal varonil. Jesús fue interpretado por Emiliano, quien ahora dice, el peso de la cruz que llevan personas como él y sus familiares, quienes los acompañaron en la escenificación de la Pasión de Cristo. En el auditorio y el patio central fueron recreados los pasajes bíblicos de los últimos días de Cristo. El lavatorio de pies, la última cena, la oración en el huerto de Getsemaní,
para que el amor con el que tú me amas esté con ellos. La traición de Judas. ¿Cuáles son las acusaciones que tienen? El juicio del Nazareno, los azotes y las 3 caídas con un conmovedor realismo. En el auditorio, un hombre desde su butaca ponía atención a cada escena y la verificaba en una Biblia de bolsillo. Un fino rayo de luz del escenario le permitía la lectura. Las fuertes medidas de seguridad que impiden grabar rostros de los internos, custodios y familiares dejan como testigo de estos hechos únicamente las palabras. Así finalizaron 90 minutos de una puesta en escena que cumplió ya 12 años, La Pasión del Reclusorio Oriente. Con imágenes de Cristian Meléndez y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Gilberto Molina. Nos vamos antes un resumen en 11 Noticias. Hace unos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante Semana Santa se registró una ocupación hotelera cercana al 80%. Destacó a Mazatlán, Acapulco y las playas de Veracruz entre los destinos con mayor afluencia. Y en otro tema, la mandataria federal refirió que la inversión que se contempla en materia educativa es una de las mayores en 18 años. Reiteró la importancia de esta inversión porque aseguró la educación es un derecho. Este beneficio alcanzará a 8.5 millones de estudiantes en todo el país. En el sexenio vamos a invertir 350,000 millones de pesos en mejora de las escuelas y nuevas escuelas, desde educación básica hasta educación superior. La tradicional quema de Judas se realizó así en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, dedicada en esta ocasión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, CELAIS. Las personas asistentes manifestaron su descontento frente a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y contra la guerra. Hasta mañana. Hasta mañana, Lupita. Los esperamos mañana a 6:06. Buenos días.